Hoy hablaremos sobre el óleo y el acrílico para que tú conozcas sus diferencias y te sea más fácil decidir cuál usar para tu siguiente pintura. Si no me conoces, mi nombre es Ingrid Watros y este canal es dedicado para creativos como tú que quieren saber más de pintura y para poder mejorar sus proyectos en un futuro. Una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando empezamos a pintar es ¿qué es el acrílico? ¿Qué es el óleo? ¿Cuáles son sus diferencias principales? ¿Y por qué me va a servir a mí uno más que el otro? Y estoy aquí para ayudarte a responder esa pregunta. Además, si te quedas hasta el final, vas a poder saber cuál es la que yo recomiendo para principiantes. Para mí la principal diferencia y en la que hay que poner más atención es que el acrílico es base agua y el óleo es base aceite. ¿Qué quiere decir esto? Que el acrílico es pigmento mezclado con polímero acrílico y el óleo es pigmento mezclado con aceite. De aquí se van a derivar todas las demás diferencias. Además, recuerda que el aceite y el agua se repelen, entonces va a ser fundamental entender esto para saber con qué voy a poder diluir en un futuro mi pintura o con qué otras cosas la voy a poder mezclar. La segunda diferencia importante para mí entre el acrílico y el óleo está en su tiempo de secado. Mientras el acrílico tarda apenas algunos segundos o minutos en secarse, el óleo puede tardar horas o días en secarse al tacto. Esto quiere decir que cuando yo estoy pintando con acrílico tengo un tiempo muy corto para tomar decisiones rápidas para que mi cuadro se vea como yo quiero. En cambio, con el óleo yo tengo más abierta esa ventana de tiempo para poder ver mi cuadro, irme, regresar y mi cuadro va a seguir fresco y va a seguir siendo receptivo a modificaciones. La tercera diferencia importante entre óleo y acrílico es que utilizan diferentes solventes para disolverse. Por ejemplo, el agua para el acrílico es lo más inmediato y lo más sencillo de utilizar, mientras que sabemos que no podemos usar agua con el óleo porque el aceite y el agua se repelen. Entonces tenemos que usar otro tipo de aceite como el aceite de linaza. Y además vamos a poder usar solventes especiales para óleo como el solvente Spirit o el solvente sin olor. En ambos casos tienes que saber que existen otras sustancias que te ayudan a que la pintura reaccione de manera diferente sobre el lienzo. Por ejemplo, hay sustancias que te ayudan a retardar el tiempo de secado en el acrílico o a acelerarlo en el óleo, a espesar más la pintura acrílica o a volver más transparente la pintura al óleo. Eso ya es cosa de investigar cuál es la sustancia que es óptima para cada una de las técnicas y cuáles son tus objetivos al momento de pintar. La cuarta diferencia al momento de pintar con óleo y con acrílico es cómo lo hacemos con capas. Mientras que con el acrílico es muy fácil porque yo puedo asegurarme que en unos segundos o minutos va a estar seca mi primera capa y voy a poder poner la segunda sin problema, con el óleo es diferente, ya que yo tengo que asegurarme de que mi primera capa esté completamente seca antes de agregar la segunda. ¿Por qué? Porque la humedad de la primera capa tiene que salir de alguna forma y no le va a importar romper tu capa superior para poder salir. Esto va a hacer que tu cuadro se craquele. Dos reglas que tienes que tener en cuenta al pintar con capas en óleo es de delgado a grueso, es decir, hay que empezar con menos pintura a más pintura para asegurarte de que las primeras capas, como es menos pintura, secan más rápido. Y la segunda regla es asegurarte de estar pintando de menos aceite a más aceite. Eso quiere decir que si yo usé un poco de aceite en mi primera capa, yo puedo seguir agregando y aumentando conforme voy poniendo capas arriba para evitar que mi cuadro se craquele. La quinta diferencia está en la manera en la que integramos el color y además podemos premezclar la pintura en nuestra paleta. Mientras el óleo nos da una ventana muy grande de tiempo y podemos nosotros preparar nuestra mezcla durante una hora, estar seguros de que es correcta y además, ya que lo ponemos en el lienzo, todavía tenemos tiempo para manipular y fundir la pintura de la mejor manera que creamos. En cambio, en el acrílico tenemos un tiempo de decisión más rápido porque nuestra pintura se va a secar. Entonces tenemos que asegurarnos de tener el efecto que queremos en el momento en nuestro soporte y además no podemos hacer muchas mezclas de color ya que se van a ir secando conforme vas pintando. La sexta diferencia que vas a encontrar entre óleo y acrílico es la manera en la que se ve terminado tu cuadro. El acabado depende mucho también de la técnica. Por ejemplo, el óleo al ser base aceite va a tener un acabado más glossy, más brillante, ¿ok? Más aceitoso.
mientras que al usar acrílico tu acabado va a ser más mate. Aunque tú también puedes decidir si le pones un barniz encima a tu cuadro para poder ver, por ejemplo, un óleo de un acabado más mate o un acrílico de un acabado más brillante. Si tú eres una persona creativa a la que le gusta pintar y quiere mejorar sus pinturas y sus dibujos, te recomiendo que te suscribas a mi canal y que actives la campanita. Para ambas técnicas vas a encontrar una variedad de precios, ya que hay marcas que se dedican a hacer productos solamente para estudiantes o para semiprofesionales o para profesionales. Sin embargo, el óleo normalmente es más caro, más costoso que el acrílico. Y esto se debe también a que el acrílico solamente necesita agua para funcionar y en cambio para el óleo necesitamos por lo menos el aceite de linaza o el solvente para limpiar los pinceles. El octavo punto del que quiero hablarte es cuál es mejor para un principiante. Normalmente se piensa que el acrílico es mejor para alguien que empieza porque solamente se necesita diluir con agua y además es muy probable que tú ya lo tengas en casa por algún proyecto del hogar o por algún proyecto escolar. Sin embargo, quiero que tomes en cuenta que el rápido tiempo de secado te obliga a ti como principiante a tomar decisiones mucho más rápidas a que si tuvieras un tiempo de secado más lento. Esto implica que tú debes de conocer perfectamente cómo los colores funcionan juntos en tu cuadro para poder aplicarlos y que al final sea algo que te guste. En cambio, con el óleo, como tenemos más tiempo para que se seque nuestra pintura, nosotros podemos aprender genuinamente cómo usar los colores de nuestra paleta, podemos repetirlos si nos hemos equivocado, si los hemos aplicado y no funciona, tenemos tiempo de modificación o corrección y yo creo que es lo mejor para alguien que está empezando a pintar. Yo creo que es la mejor manera de entender cómo funciona la teoría del color y de cómo nos gusta a nosotros un efecto en nuestro cuadro. También esta decisión depende mucho de lo que tú quieras pintar. Si, por ejemplo, tú quieres pintar una caricatura, un anime o una ilustración y además tienes poca paciencia y el tiempo de secado del óleo no funciona para ti, lo mejor es que te vayas por el acrílico para empezar tu obra. Si lo que tú quieres en una pieza es poder lograr algo un poco más tridimensional, un poco más realista y sabes que además el tiempo de secado del óleo es una ventaja para que tú hagas algo mucho más rico en color en tu lienzo, lo que te recomiendo es que pruebes con el óleo. Espero que toda la información que vimos en el video te ayude a ti a tomar una mejor decisión sobre si pintar con acrílico o pintar con óleo. Mientras tanto, si eres un creativo al que le gusta pintar y quiere mejorar sus dibujos y sus pinturas, te recomiendo que te suscribas a mi canal y que actives la campanita.